Que Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos acerca del honor y el respeto que Dios se merece. Y esto surgía a través de una lectura bíblica que yo hacía y me impactaba tanto este versículo que decidí meditar acerca de ello. Y se encuentra en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Leemos en versión NTV: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice así a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, me preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Entonces, vemos a través de la escritura que Dios es nuestro Padre y nuestro Señor. Y muchas veces nosotros nos llegamos a comportar con el Señor tal como nos comportamos muchas veces con nuestros padres físicos. Y dice que si Dios lo llamamos nuestro Padre, le debemos honrar. Si lo llamamos nuestro Señor, lo debemos respetar. Ese honor y ese respeto que se merece el Señor se logra a través de la obediencia. Y muchas veces, como lo decía anteriormente, tal como nos comportamos muchas veces con nuestros padres, como se comporta un niño cuando hace berrinches, cuando su papá no le da o su mamá no le da lo que quiere, cuando no hace como él dice, empieza a pelear. Muchas veces nos llegamos a comportar de esta manera con el Señor. Cuando el Señor nos dice no, cuando las cosas no pasan como nosotros queremos o como nosotros esperamos, cuando no queremos hacer la voluntad del Señor, nos comportamos rebeldemente. Y entonces dejamos de olvidar dónde está el honor y el respeto que se merece al Señor. Y todos conocemos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Y asimismo, como debemos honrar a nuestros padres terrenales, cuánto no más al Señor. Pero muchas veces nos cuesta siquiera honrar a nuestros padres terrenales, nos va a costar mucho más honrar al Señor. Es por eso importante aprender a ser obedientes bajo cualquier circunstancia. Cuando la respuesta, ¿verdad?, sea no, es no. Y cuando sea así, podemos proceder, porque el Señor siempre quiere nuestro bienestar. La voluntad del Señor es que hagamos lo que a Él le agrada para que estemos bien. De lo contrario, nosotros no caminaremos en la voluntad del Señor y nos perderemos de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Una de las cosas que me llama bastante la atención en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que muchos conocemos, ¿verdad?, cuando fueron lanzados en el horno de fuego, pero muy pocas veces prestamos atención a los detalles. Y en esta ocasión me llama tanto la atención. Ellos estaban tan convencidos en su fe que aún dijeron: si Dios no hacía así, ellos iban a seguir buscando al Señor. Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18 dice así: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará con su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Muchas veces se nos escapa este detalle. Ellos estaban tan convencidos de que Dios los podía salvar. Pero más aún me agrada, me llena esa convicción que ellos tenían, pero aunque no lo hiciera, ¿qué pasa cuando Dios no hace lo que nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando Dios no obra como nosotros esperábamos? ¿Será que seguimos teniendo esa misma obediencia, esa misma convicción, esa misma fe? Es lo que Dios espera de nosotros. Por eso y ellos le dijeron: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Contra qué Dios peleamos ahora? Contra el Dios de este siglo, o sea, Satanás. Y Satanás obra de manera muy sutil muchas veces
y nos ofrece muchas cosas atractivas a la carne, a los ojos, palpables, fama, riqueza, fortuna, cosas que con el deseo se acaban, pero no nos ayudan a nada a acercarnos cada vez más al Señor. Entonces, nosotros debemos ser capaces de poder decir, el Señor nos va a librar de cualquiera que nos quiera poner bajo esclavitud, de cualquiera que nos quiera poner bajo un yugo que no vamos a llevar, o sea, que es desobedecer al Señor, que nosotros reconocemos que si lo hacemos vamos a desobedecer al Señor y aunque el Señor no obre como nosotros esperábamos, seguir teniendo esa convicción porque el Señor es fiel. Muchas veces nosotros nos fijamos o nos enojamos en lo que Dios no hace, pero nosotros no conocemos lo que Dios sí conoce. Dios ve más allá de lo que nosotros muchas veces podemos ver. Es por eso tan importante aprender a tener respeto ante el Señor, porque cuando lo respetamos vamos a aprender a escuchar sus decisiones, su voluntad. Incluso el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, dice, no vino a hacer la suya. Incluso cuando él oraba en el monte, le decía, Señor, de ser posible que no pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros deseamos hacer una cosa, pero le decimos, Señor, que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad? Porque cuando estamos bajo la voluntad del Señor, nuestro postrer estado viene a ser mejor. Pero si nosotros nos desviamos, desobedecemos, no honramos al Señor, entonces empezamos a tener esas fallas. Y vamos a seguir viendo en Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Es importante recalcar la palabra del Señor generación tras generación. Y eso es lo que el Señor nos enseña en Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Dice así. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de las instrucciones y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar al Jordán. Muchas veces consiste el problema en que no se sabe la escritura y por eso dice incluso en la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es también, ¿verdad? Es responsabilidad de cada persona escudriñar las escrituras y el Señor da la sabiduría. Pero dice que generación tras generación debemos convocar a todos, tanto hombres como mujeres y niños, e instruir en la palabra, en los mandamientos del Señor, para que estos no sean olvidados, para lo que aquellos no conocen, lo aprendan a conocer y aprendan a temer al Señor. Y muchas veces no se ha enseñado, no se ha inculcado a los niños y por eso crecen sin temor al Señor y ya de grandes es más difícil que el corazón de estas personas se doblegue ante el Señor. Y vamos a ir también a Isaías capítulo 1, versículos 2 al 4. Isaías 1 del 2 al 4 dice así. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Muchas veces llega a acontecer estas cosas, que como el pueblo del Señor se llega a rebelar contra el Señor. ¿Y cuando se rebela un pueblo? Cuando ya los mandatos, los estatutos o las ordenanzas del Señor le parecen pesadas, le son una carga. Cuando ya no las quiere obedecer, cuando le parece que es demasiado. Pero ¿cuándo pasa esto?
cuando los mandatos los obedecemos al Señor, cuando es por obligación, cuando es por miedo o por temor, es ahí entonces cuando se tiende a fallar, cuando se tiende a fallar y se tiende a creer que los mandamientos obedecer al Señor es una carga, que seguir los mandamientos del Señor no es imposible. Pero cuando se hace por amor, se da el esfuerzo, que es lo que el Señor espera de nosotros, para alejarnos de todo aquello que al Señor no le agrada y así poder estar más cerca del Señor, porque sabemos que el pecado nos aleja del Señor. Por lo tanto, el que practica constantemente el pecado no se puede acercar al Señor porque tiene esta culpa. Pero cuando nosotros somos justificados por medio de Jesús y seguimos practicando esa justicia, y puede, verdad, que cometamos errores y fallas, pero ya no vivimos practicando el mismo pecado, y es esa la diferencia, es eso lo que nos va a diferenciar. Entonces, cuando un pueblo se rebela, cuando un pueblo no reconoce lo que el Señor hace por él, entonces empieza a prestar atención a su alrededor, empieza a prestar atención a las distracciones, a lo que el mundo le puede ofrecer, y esto es peligroso porque nos puede llevar a desviarnos del camino de la verdad. Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 7. Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 7. Dice así: Jeremías, dile a este pueblo, esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan a regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté plenamente apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa de un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todos regresan en el tiempo señalado cada año, pero no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. El Señor reconoce y sabe que somos carne y que tendemos a fallar, que somos imperfectos. El Señor lo sabe. Y es por eso que Él dice que cuando cometemos un error, que cuando caemos, nos levantamos, que cuando nos damos cuenta que no vamos en ese camino correcto, giramos y nos dirigimos al camino correcto. Pero esto pasa cuando hay un corazón entendido. Pero cuando el corazón es rebelde, entonces puede caer, pero no se va a levantar de ese error, sino que va a seguir tropezando en esa misma piedra. Cuando no ha percibido la voluntad del Señor, sigue en ese mal camino y ya reconoce que es malo porque lo sabe, toda persona sabe, y entonces sigue caminando y dice que es un camino de autodestrucción. La misma persona con sus propios pasos seguía un camino de destrucción. Estas personas no se cansan de hablar mentiras, siempre andan mentiras tras mentiras. Incluso dice el Señor que la cigüeña, las grullas, la tórtola y la golondrina conocen los tiempos cuando volver al lugar señalado. Así nosotros deberíamos reconocer el pecado cuando estamos a punto de cometerlo, cuando ya lo hemos cometido, para arrepentirnos, para pedir perdón y así encontrar la gracia y la misericordia del Señor. Es lo que muchas veces falta en el pueblo del Señor, reconocimiento. Muchas veces no se reconoce cuál es el pecado, muchas veces no se distingue cuál es el pecado. Hay mentiras que parecen verdad y es que el Señor lo ha permitido así, pero no es la realidad y por eso es importante tener la sabiduría que proviene del Señor para poder distinguir qué proviene del Señor y qué no. Incluso dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia, puede haber mentira, pero el Señor dice, probad los espíritus para saber si son de Dios. Vamos a ir más adelante, Jeremías capítulo 9, versículo 3 al 8, dice así: juicio por la desobediencia. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras.
Se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dicen mentiras, pecan hasta el cansancio, amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: mira, los derretiré como el crisol y los probaré como el metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas, dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. Muchas veces el Señor espera, o más bien siempre el Señor espera que cuando nos arrepintamos sea de corazón, que cuando hagamos un acto a nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestro vecino, sea sinceramente. Tal era el caso que estaban infringiendo estas personas. Y dice que ellos amontonaban mentira tras mentira. Era tan fácil su habilidad para mentir que no tenían problema en decir mentiras. Y muchas veces así acontece, tal vez sin pensarlo, tal vez sin meditarlo, hemos dicho mentiras y la mentira la debemos quitar de nosotros. También el tener odio, el tener rencor contra algún hermano, tal vez por fuera yo le hablo, incluso le puedo besar, pero en mi corazón tal vez hay odio, desprecio, rencor. No le va a agradar al Señor, porque el Señor también escudriña nuestro corazón y nuestras intenciones. De Dios no nos podemos ocultar. Es por eso que debemos tener un corazón puro y limpio para acercarnos al Señor. Dice en el versículo 7 que el Señor nos derretirá como el crisol y lo probaré como metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Muchas veces el Señor trata con su pueblo cuando éste es rebelde y tal como dice la Escritura, lo derrite y lo pone a prueba. Muchas veces vamos a sentir que somos quebrados porque dice que somos como una vasija en las manos del alfarero. Y dice que cuando la vasija no está dando el molde que el alfarero quiere, la quiebra y la vuelve a hacer de nuevo. Así será el Señor con nosotros. Cuando no le esté agradando algo, va a trabajar en nuestras vidas y muchas veces a lo mejor vamos a sentir duro, vamos a sentir que el Señor verdaderamente está tratando con nosotros, pero es por amor, pero es porque el Señor quiere que seamos mejores y el Señor trabaja en nuestras vidas. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 al 21. Apocalipsis 9, 17 al 21 dice así: Así en mi visión vi a los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como de la de un león, y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpientes, con el poder de herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, de plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Muchas veces el Señor está tratando, está hablando, está mostrando señales fuertes para que la humanidad recapacite. Pero la humanidad muchas veces no es perceptible al Señor, su corazón no está sensible al Señor, por lo tanto no puede ver la manera en que Dios trabaja. Y tal es que en este conocemos nosotros que habrá un tiempo de tribulación y un tiempo de gran tribulación para el día del juicio final.
Y a pesar de estas personas ya haber visto todo lo que ha acontecido, de estar en el juicio final, de haber sufrido, aún así no se arrepintieron, aún así seguían practicando la maldad, la brujería, la idolatría, la inmoralidad sexual, los robos. Nosotros vemos que estos mismos pecados son los que se enlistan y los que se enmarcan mayormente en cada vez que el Señor dice no hagas, no cometas. Y es porque estos pecados son de muerte y nos separan del Señor. Por eso no los debemos practicar. Y dice que estas personas seguían rindiendo culto a los demonios. Muchas veces, tal vez inconscientemente, rendimos culto a los demonios cuando nosotros estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Rendimos culto a los demonios cuando nosotros participamos en las cosas del mundo, cuando nosotros participamos y practicamos y convivimos en las cosas del mundo. Por eso dice en 1 Corintios 10 que no podemos participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios. O somos lo uno o somos lo otro, pero no podemos engañar al Señor, no podemos ser a medias. El Señor nos quiere por completo. Y es que muchas veces debemos entender que para agradar al Señor debemos renunciar incluso a nuestra propia vida. El Señor Jesús dijo que cualquiera que pretenda salvar su propia vida, la perderá, pero aquel que pierda su vida a causa de él, la salvará. ¿Y por qué acontecen estas cosas? Porque las personas no pueden ser susceptibles al Señor. Esto pasa porque tienen un corazón de dura cerviz. Y eso lo podemos ver también en el pueblo de Israel, en Éxodo 39:2. Éxodo 32, capítulo 9. Dice así. Después el Señor le dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. En otra versión, he visto que este es un pueblo de dura cerviz. La dura cerviz es la rebeldía, la terquedad, el no querer obedecer al Señor. Y este pueblo, a pesar de haber visto las señales, los milagros que el Señor hacía, cómo los había sacado poderosamente de Egipto, ellos seguían anhelando las cosas de Egipto, seguían anhelando su comida, su ropa, aunque eran esclavos, ellos preferían en lo mismo. Muchas veces así acontece. El Señor nos ha sacado del mundo y seguimos anhelando sus costumbres, sus prácticas, sus modas y todas esas cosas que al Señor no le agradan. Dice en la palabra del Señor que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder dar al Señor esa honra y ese respeto que el Señor se merece? Necesitamos un corazón sensible. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20 dice así. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Necesitamos un corazón receptivo a la voz de Dios que pueda ser apto para poder obedecer. Pero cuando nuestro corazón es terco, cuando nuestro corazón es de dura cerviz, es rebelde ante Dios, a su voz, no lo vamos a poder obedecer. Y es por eso que el Señor va a poner en cada persona que le pida un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que éste lo pueda servir. Dice la palabra que mientras no tengamos la obediencia, mientras no practiquemos la obediencia, no podemos ser verdaderamente pueblo del Señor. Versículo 20. Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Somos nosotros verdaderamente pueblo de Dios? ¿Cómo lo comprobamos? Por medio de la obediencia. ¿Somos nosotros obedientes al Señor, escudriñando la Escritura, siguiendo lo que el Señor nos dice? Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. ¿Será que nosotros estamos obedeciendo al Señor en ese sentido? Vamos a ir más adelante. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Siempre hablando de un corazón nuevo.
Ezequiel 36, 26 y 27 dice así: los limpiaré de su conducta 26. Vamos a leer hasta el 29. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Versículo 28 y 29. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Muchas veces las tribulaciones físicas, incluso enfermedades, vienen como consecuencia de la desobediencia al Señor. Incluso Pablo dice que participar de la cena del Señor indignamente hace que haya muchos enfermos, debilitados, incluso muertos espiritualmente hablando dentro del Señor. Y esto pasa cuando nosotros pretendemos seguir buscando al Señor y no hemos confesado el pecado, no nos hemos arrepentido. Entonces debemos procurar la manera de tener este nuevo corazón y de tener este espíritu nuevo dentro de nosotros para que nuestro corazón pueda ser receptivo y así poder escuchar la voz del Señor. Dice también que el Señor pondrá su espíritu dentro de nosotros. Ahora bien, nosotros reconocemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nosotros podemos leer Juan capítulo 15, la oración que el Señor Jesús hizo. Y les dijo: Padre, yo me voy, pero no los dejes solos. Ellos se quedan en este mundo, pero no son de este mundo. Por eso te pido que tú los cuides. Y también el Señor Jesús dijo que enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, por medio de la oración de fe, por medio de creer en Jesús, las personas podemos acceder a tener el Espíritu Santo en nosotros. Y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener ese corazón tierno, compasivo que el Señor quiere, ese corazón receptivo a la voz del Señor. Pero falta educarlo, falta pedir por ese corazón, tal como lo hizo David. Y vamos a ir al Salmo 51:10. ¿Verdad? Es un salmo muy conocido. Salmo 51:10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe ser nuestra oración constante, porque por medio de todos los días pueden llegar cosas a nuestro corazón inconscientemente que se van llenando, y si no lo limpiamos se van acumulando, y dice que son como raíces venenosas. Por lo tanto, todos los días debemos decir: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Con qué fin? Con el fin de poder escuchar la voz del Señor, con el fin de poder ser sensibles a su espíritu, a su voz, y poder vivir en obediencia y dar ese honor y ese respeto que Dios se merece. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que podamos cada día seguir siendo fuertes en el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos dará la fortaleza para continuar y nos dará esa victoria en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.